Su marido, un médico exitoso, la humilló con un secreto escondido. Lo que la esposa hizo a continuación lo cambió todo. Era una noche tranquila en la ciudad, pero dentro de Carla, algo no lo estaba. Desde hacía semanas, una sensación amarga la había invadido, una duda que le mordía el alma cada vez que Daniel llegaba tarde a casa. Sentada en la mesa del comedor, con la cena servida y la vela titilando en el centro, miraba el reloj de pared como si pudiera encontrar respuestas en el tic-tac que rompía el silencio. Daniel ya no era el mismo. Su risa, su forma de mirarla, incluso el modo en que la tocaba había cambiado. Antes, su llegada a casa estaba llena de pequeños detalles, una sonrisa, un beso en la frente, un abrazo que la envolvía en seguridad. Pero ahora, apenas cruzaba la puerta con un murmullo cansado, evitaba sus ojos y pasaba horas hablando en su teléfono del trabajo. Esa palabra, que antes la llenaba de orgullo, ahora le pesaba como una carga. Esa noche no fue diferente. Daniel entró más tarde de lo habitual, con una excusa a la que ya estaba acostumbrada. La clínica está desbordada. Emergencias por todos lados. No pude salir antes. Las palabras resbalaron con facilidad, pero Carla ya no las creía. Había algo más. Ella podía sentirlo. Podía ver cómo evitaba su mirada al entrar, cómo se apresuraba en esconder el móvil cada vez que ella se acercaba. «Hoy hice tu cena favorita», dijo ella, intentando inyectar algo de calidez en su voz. «No tengo hambre», respondió él sin mirarla, quitándose la chaqueta y caminando hacia la habitación. Carla lo siguió con la mirada. El vacío entre ellos se estaba haciendo cada vez más grande y ya no sabía cómo salvar lo que alguna vez había sido tan natural entre los dos. ¿Dónde había quedado el hombre que la hacía reír hasta que le dolía el estómago? Ese Daniel, el que conocía hasta el último rincón de su alma, se estaba desvaneciendo delante de sus ojos. La duda comenzó a crecer como una sombra en su mente. Los fines de semana en los que él desaparecía bajo la excusa de turnos largos en la clínica, las noches en las que decía estar demasiado cansado para hablar, pero pasaba horas en su teléfono. Había algo que él no le estaba diciendo, y Carla sentía que su vida estaba comenzando a derrumbarse, aunque no podía ponerle nombre a ese sentimiento. Esa misma noche, después de que Daniel se encerró en el baño con su teléfono, como había estado haciendo últimamente, Carla decidió que ya no podía seguir así. Se levantó del sofá, con el corazón latiendo en su pecho como si fuera a salirse. Sus dedos temblaban mientras tomaba el celular de Daniel, que había dejado sobre la cama. No era su estilo, no era el tipo de persona que espiaba a su pareja, pero la sospecha la estaba consumiendo. Respiró profundamente y desbloqueó el teléfono. Su corazón se aceleró aún más al deslizar el dedo por la pantalla. Al principio, no encontró nada fuera de lo común, mensajes de trabajo, correos, citas médicas. Pero, al revisar las conversaciones en WhatsApp, un nombre la hizo detenerse en seco. Lucía. Esa mujer que siempre había sido mencionada casualmente como la esposa del jefe. ¿Por qué él hablaría con Lucía tan frecuentemente y a altas horas de la noche? Con un nudo en el estómago, abrió el chat. Al principio, los mensajes parecían inofensivos, pero mientras seguía deslizando, las palabras se volvían más íntimas. «No puedo esperar para verte mañana», decía uno. «Aún pienso en lo que hicimos anoche», decía otro. Carla sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Su cuerpo se quedó paralizado, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. No solo eran mensajes. Había fotos que no dejaban lugar a dudas. Daniel la estaba traicionando. Cerró el teléfono y lo dejó caer sobre la cama, sintiendo un frío punzante que la recorría desde la cabeza hasta los pies. El hombre al que había amado, en quien había confiado con todo su ser, estaba teniendo una aventura con la esposa de su jefe. La ira comenzó a hervir bajo su piel, pero en lugar de estallar en lágrimas o enfrentarlo de inmediato, su mente se llenó de otra cosa. No iba a gritar ni a rogarle una explicación. No, Carla tenía otros planes.
Se miró al espejo del baño cuando entró después de que él se acostó. Sus ojos estaban llenos de una decisión nueva. La mujer que la miraba de vuelta ya no era la misma que se había sentado a esperar a que todo se solucionara solo. Se acabaron las preguntas. Se acabó la duda. Carla había decidido vengarse. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Carla. Por fuera, mantenía una apariencia tranquila, como si nada hubiese cambiado. Sonreía con los labios, pero su corazón estaba herido, su mente consumida por la traición. Daniel seguía con sus rutinas, sin sospechar que ella ya sabía la verdad. Sin embargo, por dentro, Carla planeaba cada uno de sus próximos pasos con una precisión que nunca antes había sentido. La decisión de contratar a un detective privado fue lo más difícil. Sentada en la sala de su casa, con el número en la pantalla de su teléfono, dudó por un momento. ¿Realmente quería ir tan lejos? Pero cuando pensaba en los mensajes, en las fotos y en la sensación de ser reemplazada en su propio matrimonio, la duda se desvanecía. No se trataba solo de descubrir más detalles, se trataba de venganza. Quería pruebas sólidas que le dieran el poder de arruinar a Daniel, de exponerlo de la misma forma en que él había destrozado su confianza. Marcó el número, con las manos ligeramente temblorosas, pero con el alma decidida. En cuestión de minutos, había hecho los arreglos con el detective. Su misión era simple: seguir a Daniel, obtener fotos, documentos, cualquier cosa que confirmara lo que ella ya sabía. Las semanas siguientes se convirtieron en una larga espera, una mezcla de ansiedad y expectativa que la consumía. Cada vez que Daniel salía de casa, Carla lo observaba con la certeza de que pronto lo tendría acorralado. Días después, cuando el detective le envió un correo electrónico con el asunto pruebas, Carla sintió que el tiempo se detenía. No estaba preparada para lo que iba a ver, pero sabía que lo necesitaba. Al abrir el archivo, la pantalla se llenó de imágenes que no dejaban lugar a dudas. Daniel y Lucía, su supuesta amiga, la esposa del jefe, aparecían en distintas escenas. Un hotel discreto en el centro de la ciudad, cenas íntimas, caricias robadas. Eran la confirmación absoluta de su traición. Carla cerró los ojos por un momento, sintiendo cómo la rabia bullía dentro de ella. No era una ira explosiva, era un fuego lento y silencioso, el tipo de furia que se construye pacientemente. Ahora tenía las pruebas que necesitaba, y el plan que había estado trazando comenzaba a tomar forma. La traición ya no era una sensación, era un hecho. Y ahora, Daniel pagaría por cada una de sus mentiras. Esa noche, mientras Daniel cenaba frente al televisor, Carla se movía con una tranquilidad que la sorprendía incluso a sí misma. Había terminado de organizar todos los detalles, las fotos, los mensajes y los vídeos que el detective había capturado estarían en manos de cada persona que conocía a Daniel en cuestión de días. El golpe sería devastador y no habría vuelta atrás. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Daniel con desinterés, sin dejar de mirar la pantalla. Carla lo observó por un segundo, con una sonrisa leve que ocultaba todo el torbellino que llevaba por dentro. Qué irónico era ese momento. El hombre que tenía enfrente, tan despreocupado, ignoraba por completo que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de colapsar. Normal, lo de siempre, respondió ella, manteniendo el tono casual. Daniel ni siquiera levantó la mirada. Él no sabía que la calma de Carla no era la de una esposa ignorante, sino la de una mujer decidida a destruirlo. Esa misma noche, después de que Daniel se fue a dormir, Carla encendió su computadora y envió el primer lote de fotos. El destinatario principal era el jefe de Daniel, esposo de Lucía. Después, una larga lista de contactos siguió, colegas, amigos, incluso algunos familiares. Los mensajes volaron rápido. Carla podía imaginarse cómo las imágenes llegaban a cada teléfono, cómo cada persona abría el archivo con sorpresa, sin saber lo que estaban a punto de ver. Sabía que el impacto sería inmediato. Sabía que el daño que estaba por hacer no sería reversible.
A la mañana siguiente, cuando Daniel salió de casa para ir al trabajo, Carla se quedó en la sala, sosteniendo su taza de café como si fuera una extensión de su cuerpo. No fue necesario esperar mucho. El primer mensaje llegó cerca del mediodía. Era del jefe de Daniel, exigiendo una reunión inmediata. Luego, uno a uno, comenzaron a llegar los mensajes de amigos y conocidos, todos preguntando lo mismo: ¿qué diablos estaba pasando? Esa tarde, cuando Daniel llegó a casa, su rostro estaba pálido. No había color en su expresión. Carla lo observó desde la puerta de la cocina, con el corazón latiendo en sus oídos, sabiendo que el momento había llegado. ¿Qué hiciste?, preguntó Daniel, con la voz rota, mostrando en su rostro la desesperación que ella había esperado ver desde hacía tanto tiempo. Carla lo miró, con una calma que parecía antinatural. Solo le di a todos la verdad que tú me ocultaste, respondió, mientras dejaba la taza en la mesa. Te encargaste de destruir nuestro matrimonio, y yo solo hice que el resto lo supiera. El silencio que siguió fue insoportable. Daniel, incrédulo, miraba a Carla como si no la reconociera, como si no pudiera creer lo que había hecho. Pero en realidad, él había sido quien lo había comenzado todo. Ella solo había decidido poner fin a la farsa. La casa estaba en silencio, pero no era la tranquilidad habitual. El aire estaba cargado, denso, casi irrespirable. Daniel se había derrumbado en el sofá, mirando al suelo como si allí pudiera encontrar respuestas a su desgracia. Mientras tanto, Carla caminaba por la sala, observándolo sin compasión, con la certeza de que no había vuelta atrás. Sabía que había cruzado un límite, uno del que no se podía regresar, pero no sentía remordimiento. Lo que Daniel había hecho con su matrimonio, con ella, merecía esa respuesta. Las horas siguientes fueron tensas. Daniel recibió una llamada tras otra, sus amigos, sus colegas, todos haciéndole las mismas preguntas. El escándalo ya era imposible de ocultar. La revelación de su infidelidad no solo había destruido su vida privada, sino que comenzaba a cobrar un precio devastador en su vida profesional. Las fotos y los mensajes que Carla había enviado ahora circulaban entre sus contactos, y los rumores se esparcían más rápido de lo que Daniel podía controlar. Carla observaba cada uno de sus movimientos desde la distancia, viendo cómo él comenzaba a desmoronarse. Aquel hombre que había sido tan seguro de sí mismo, el que había jugado con dos vidas como si nada importara, ahora estaba al borde del abismo. Las palabras que solía usar con tanta confianza se habían convertido en susurros de desesperación, tratando inútilmente de apagar un fuego que ya había consumido todo. Finalmente, después de horas de silencio tenso, Daniel se levantó del sofá y caminó hacia Carla, que permanecía de pie en la cocina, observando la tormenta que había desatado. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó, su voz rota, llena de incredulidad. Pudimos haberlo resuelto entre nosotros, pudimos haberlo hablado. ¿Hablar?, interrumpió Carla, con una risa amarga que no pudo contener. ¿Hablar? No hay nada que hablar, Daniel. Tú tomaste tus decisiones y ahora estás pagando las consecuencias. No fuiste solo tú quien me traicionaste. Me mentiste, jugaste con mi vida, con nuestra vida, y pensaste que nunca habría consecuencias. Pues aquí están. Daniel bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de sus palabras. Sabía que Carla tenía razón. Sabía que su vida había sido una farsa, y que la aventura con Lucía no había sido más que un escape cobarde, una forma de huir de la monotonía de su matrimonio. Pero nunca pensó que todo saldría a la luz de manera tan devastadora. Voy a perder mi trabajo, dijo en voz baja, como si ese fuera el mayor de sus problemas. Mi jefe, él, no sé qué hacer. Carla lo miró fijamente, con una expresión de absoluta calma. Tendrás que aprender a vivir con eso, respondió, sin el menor rastro de compasión en su voz. Porque, Daniel, esta vez no hay nada que puedas hacer para arreglarlo. El rostro de Daniel se contrajo de dolor.
Su mundo se desmoronaba frente a sus ojos y ahora comprendía lo que realmente estaba en juego. No solo había perdido a Carla, había perdido todo. Su carrera, su reputación, su círculo social, cada pieza de su vida se había fragmentado por completo. Y mientras más intentaba sostener las ruinas, más sentía que todo se deslizaba entre sus dedos. Al día siguiente, las consecuencias de sus actos comenzaron a materializarse de manera implacable. Su jefe lo convocó a una reunión urgente, una conversación que temía, pero sabía que no podría evitar. El silencio del despacho del jefe fue casi ensordecedor cuando Daniel cruzó la puerta. Sentado frente a él estaba un hombre enfurecido, alguien que no solo se sentía traicionado por la infidelidad de su esposa, sino también por el hombre en quien había confiado profesionalmente. Tú y yo sabemos lo que viene, dijo su jefe, sin rodeos, con una dureza en su tono que Daniel nunca había escuchado antes. Estás despedido. No hay ninguna manera de que puedas seguir trabajando aquí después de lo que hiciste. Daniel asintió, incapaz de encontrar una excusa o una defensa. Sabía que no había nada que pudiera decir para reparar el daño. Su carrera como médico, una vez prometedora, había llegado a un fin abrupto. La caída había sido rápida e implacable, y mientras su jefe hablaba, Daniel solo podía pensar en cómo su vida se había convertido en un caos incontrolable. Al regresar a casa, Carla ya no estaba. Se había ido temprano esa mañana, dejando una nota sobre la mesa. Breve, pero definitiva, este es el final. Pido el divorcio. No intentes contactarme. Daniel la leyó una y otra vez, pero cada vez que sus ojos recorrían esas palabras, el vacío dentro de él se hacía más grande. Se derrumbó en una silla, con las manos temblorosas, mirando el espacio vacío donde alguna vez había vivido una vida estable y predecible. Ahora, esa vida se había convertido en un campo de escombros. Carla lo había dejado. Y con ella, se había ido cualquier oportunidad de redención. Durante las semanas siguientes, el escándalo siguió creciendo. Los rumores se convirtieron en verdades absolutas y la historia de su infidelidad se propagó como un incendio. Nadie en su entorno quiso tenderle la mano. Sus amigos de antaño se alejaron, sus colegas médicos no querían asociarse con alguien que había arruinado su reputación de una forma tan pública. Mientras tanto, Carla comenzaba a construir una nueva vida, lejos de la sombra de Daniel. No había vuelta atrás, ni la quería. Había tomado su decisión y, aunque la herida de la traición aún dolía, cada día que pasaba sentía que recuperaba un poco más de sí misma. Había cerrado ese capítulo para siempre. Y Daniel, aquel hombre que alguna vez había sido su compañero, estaba solo, enfrentando el peso de sus propios errores. Los días comenzaron a desmoronarse rápidamente para Daniel. Su vida había cambiado drásticamente en cuestión de semanas, y ahora no le quedaba nada más que el eco de sus malas decisiones. Perdió el empleo que tanto había construido a lo largo de los años y la confianza de sus colegas se evaporó en un suspiro. El hombre que alguna vez había sido respetado y admirado en su profesión ahora era el centro de chismes y miradas de desprecio. Las llamadas de sus amigos se habían detenido. Nadie estaba dispuesto a mancharse con su escándalo. Había intentado, en vano, contactar a algunos de ellos, pero solo encontró puertas cerradas. Daniel era un paria. La vida que alguna vez había sido ordenada y predecible ahora se sentía como un caos constante. El apartamento donde vivía se volvía más vacío cada día. Carla ya no estaba allí, su presencia, su risa, incluso su silencio ahora se sentían como algo lejano, un eco de otro tiempo. La separación era inevitable, y aunque Daniel sabía que no podía culpar a nadie más que a sí mismo, no podía evitar sentir el dolor agudo de haber perdido todo lo que había considerado importante. Una tarde, se encontró sentado solo en la sala, observando las paredes vacías. El reloj en la pared hacía un sonido seco y constante, marcando cada segundo que pasaba en ese vacío interminable. Los pensamientos de Daniel volvían una y otra vez a Lucía, la mujer con la que había puesto todo en juego. ¿Valió la pena?
Esa pregunta lo atormentaba más que nada. Los momentos de pasión y emoción que había sentido con ella parecían insignificantes ahora, como un espejismo que se había evaporado tan rápido como había aparecido. Lucía, por su parte, también había desaparecido. Después de que el escándalo se hizo público, su marido la había confrontado y expulsado de su vida con la misma rapidez con la que el mundo de Daniel se había derrumbado. Ella ya no era parte de su vida, y lo que alguna vez pareció una aventura excitante se había convertido en una pesadilla de la que Daniel no podía despertar. Su teléfono sonó, interrumpiendo el silencio. Era su abogado. El divorcio avanzaba más rápido de lo que había esperado, y Carla, sin dudarlo, estaba haciendo todo lo posible para cortar cualquier lazo con él. No solo había perdido su matrimonio, sino que ahora también estaba en riesgo de perder gran parte de sus bienes. El acuerdo de separación no sería favorable, Daniel lo sabía. Pero ya no le importaba. Tendrás que firmar los papeles esta semana, le explicó el abogado, con un tono profesional, pero distante. Carla quiere que esto termine cuanto antes. Daniel dejó el teléfono sobre la mesa, sin responder. Las palabras del abogado resonaban en su cabeza, pero no tenía fuerzas para protestar ni resistir. Había pasado días tratando de entender cómo todo había salido tan mal, cómo su vida perfecta había sido destruida por su propia mano. El divorcio, finalmente, no sería el golpe final, pero era lo más tangible que quedaba del naufragio. Carla, esa mujer a la que había traicionado, ya no quería saber nada de él. No hubo más confrontaciones, no hubo más discusiones, solo silencio. Un silencio que lo ahogaba y le recordaba que ella estaba avanzando mientras él permanecía estancado en la ruina. Una noche, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, Daniel pasó por el hospital donde solía trabajar. Las luces brillaban, las personas entraban y salían, pero todo eso ahora le parecía ajeno. Ese mundo ya no le pertenecía. Se detuvo frente a las puertas automáticas, mirando hacia adentro con una mezcla de nostalgia y dolor. Ese lugar había sido su refugio, su vida, y ahora lo observaba desde fuera, como un extraño. Se quedó allí, observando en silencio durante varios minutos, antes de darse la vuelta y alejarse. No podía quedarse atrapado en lo que había perdido. ¿Pero hacia dónde iría ahora? La incertidumbre lo rodeaba como una niebla espesa, oscureciendo cualquier atisbo de futuro que alguna vez había imaginado. Los días siguientes se volvieron monótonos. Daniel apenas comía, dormía poco, y su rutina se había reducido a simplemente existir. El peso de su traición lo seguía a cada rincón de su vida. La humillación pública lo había dejado expuesto de una manera que nunca había anticipado. Cada encuentro con alguien conocido, cada mirada, le recordaba que su reputación estaba destruida. Sin trabajo, sin un plan claro, Daniel comenzó a darse cuenta de algo doloroso: había perdido no solo a su esposa, sino a sí mismo. Se había convertido en alguien que no reconocía, alguien que había sacrificado todo lo que amaba por una aventura que no significaba nada. Mientras se miraba en el espejo, la imagen de un hombre roto lo devolvía la mirada. Sin embargo, entre todas las ruinas, había un pequeño rayo de esperanza, aunque Daniel no podía verlo claramente aún. Sabía que tendría que enfrentarse a su realidad, aceptar el desastre que había creado y, quizás, encontrar la manera de reconstruir algo de lo que había perdido. Pero, en ese momento, todo era oscuridad. Carla, por su parte, estaba viviendo un proceso completamente distinto. Ella estaba empezando a respirar de nuevo, sintiendo el alivio de haber dejado atrás el peso del engaño y la traición. Cada paso que daba era uno más hacia la liberación total de una vida que la había sofocado. Había tardado en darse cuenta, pero ahora lo sabía con certeza: la venganza la había liberado, pero lo que la llevaría realmente hacia adelante sería aprender a dejar el pasado atrás. Y Daniel, en su soledad, se daba cuenta, lentamente, de que lo había perdido todo, y que ahora no le quedaba más que enfrentar la verdad: él era el único culpable de su propia caída. Las semanas continuaron su curso, pero para Daniel,
el tiempo parecía haberse detenido. Su vida, que alguna vez había estado llena de propósito, ahora era una sucesión de días vacíos y noches interminables. Se despertaba cada mañana con la misma sensación de pesadez, como si cargar con el peso de su propia traición le estuviera hundiendo lentamente en un abismo del que no sabía cómo salir. El teléfono había dejado de sonar. Los amigos que antes lo rodeaban en cenas y eventos importantes se habían desvanecido. No había llamadas de colegas ofreciendo apoyo, ni mensajes de conocidos preguntando por su bienestar. La traición, pública y humillante, había destruido no solo su matrimonio, sino también su reputación. El mundo en el que había vivido durante tantos años lo había abandonado sin dudar. Daniel pasaba gran parte de sus días encerrado en su apartamento, caminando de un lado a otro, sin dirección. La culpa lo consumía. Todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado por un placer momentáneo, ahora parecía vacío e insignificante. Lucía había desaparecido de su vida tan rápido como había entrado. Ella no había sufrido las mismas consecuencias que él. Su esposo había arreglado las cosas con discreción y la sociedad había olvidado el escándalo rápidamente. Pero Daniel estaba atrapado en las consecuencias de sus acciones, sin salida. Una tarde, mientras se sentaba frente a la ventana mirando la lluvia caer, un pensamiento oscuro lo atravesó. ¿Qué quedaba para él? Había perdido su carrera, el respeto de sus amigos y, lo más importante, su relación con Carla. La traición hacia ella pesaba más que cualquier otra cosa. Sabía que ella nunca lo perdonaría, que no había marcha atrás para lo que había hecho, y eso lo hacía sentir más solo que nunca. Levantó la vista al recordar el día en que Carla le pidió el divorcio. El tono firme de su voz, la mirada decidida en sus ojos, era la imagen de alguien que había sufrido, pero que ya no iba a permitir que ese sufrimiento definiera su vida. Ella había encontrado la manera de seguir adelante, mientras él se quedaba atrapado en las ruinas de lo que había destruido. El eco de la decisión de Carla de dejarlo resonaba en cada rincón de su apartamento vacío. Ya no había fotos de ellos dos juntos, ya no había conversaciones compartidas o risas en las noches tranquilas. Ella había borrado todo rastro de él, y con cada día que pasaba, Daniel se daba cuenta de que lo único que le quedaba era el remordimiento. La realidad de su situación se le hizo más evidente cuando recibió la última notificación del abogado. Los papeles del divorcio estaban listos para ser firmados. Era el golpe final. El matrimonio que había comenzado con promesas de amor y lealtad, ahora terminaba con una fría formalidad. Los recuerdos de los buenos momentos que alguna vez compartieron no tenían peso frente a la frialdad de ese documento. Esa noche, sentado en la misma mesa donde tantas veces habían cenado juntos, Daniel abrió la carpeta con los papeles de divorcio. La tinta parecía emborronarse mientras pasaba cada página, como si el acto de firmar fuera más pesado de lo que había imaginado. Sabía que no había más que hacer, que Carla ya había tomado su decisión y que nada de lo que él dijera o hiciera cambiaría su curso. Con manos temblorosas, firmó la última página, sintiendo como un capítulo completo de su vida se cerraba de manera definitiva. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel se quedó sentado en esa mesa por horas, sin moverse, contemplando lo que había perdido. Había sido su propio arquitecto de la destrucción, y ahora, cuando miraba hacia atrás, no entendía cómo había dejado que todo llegara tan lejos. Las pequeñas mentiras, los momentos de engaño, los encuentros furtivos, todo había llevado a ese momento. Y ahora, él pagaba el precio. El trabajo ya no existía. Su jefe había cortado toda relación con él, y ningún hospital en la ciudad estaba dispuesto a contratar a alguien con su historial. No podía imaginar su vida sin la medicina, pero ahora esa parte de su identidad estaba tan lejos como la vida que había tenido con Carla. Sin su carrera, sin su matrimonio, Daniel ya no sabía quién era. Pasó las siguientes semanas en un letargo que lo consumía. Dormía demasiado o no dormía nada, el tiempo parecía moverse de manera desigual. La culpa era una presencia constante,
una sombra que se aferraba a él y no lo dejaba respirar. Intentaba encontrar una forma de avanzar, pero todo lo que veía era un futuro sin rumbo. Una tarde, mientras caminaba por las calles sin rumbo, vio a Carla en la distancia. Estaba con alguien más. Un hombre, alto y de aspecto tranquilo, caminaba a su lado. Daniel se detuvo, observando desde lejos, incapaz de moverse. La sonrisa en el rostro de Carla lo golpeó como una corriente fría. Ella había encontrado la manera de seguir adelante. El hombre que la acompañaba le tomó la mano, y Daniel se dio cuenta de que su presencia en la vida de Carla era cosa del pasado. Ya no tenía lugar en su mundo. Ella había encontrado algo nuevo, algo que él había destruido sin darse cuenta. Con el corazón pesado, dio media vuelta y se alejó, sabiendo que ese era el último capítulo de una historia que él mismo había arruinado. Daniel estaba completamente solo. El eco de sus pasos por la calle vacía resonaba, pero no había nadie para escucharlo. En ese momento, comprendió que no había redención fácil para él. Tendría que enfrentarse a la oscuridad que él mismo había creado y, de alguna manera, encontrar la manera de vivir con ello. Mientras la vida de Daniel continuaba desmoronándose, Carla había encontrado una nueva claridad. Lo que una vez fue dolor, rabia y decepción se estaba transformando lentamente en algo distinto. En libertad. En cada respiración que tomaba, cada paso que daba, sentía como su corazón se iba despojando de las cargas del pasado. La mujer que alguna vez vivió a la sombra de las mentiras ahora caminaba en la luz de su propia verdad. Tras la tormenta, Carla decidió centrarse en sí misma. Había pasado tanto tiempo preocupándose por los demás, por lo que Daniel hacía o dejaba de hacer, que había olvidado quién era ella antes de todo eso. Comenzó con pequeños cambios, reordenando su vida, su rutina, su espacio. Se deshizo de los objetos que la anclaban a los recuerdos de su matrimonio fallido, liberando la casa de la energía pesada que la había estado persiguiendo. El proceso de reconstrucción no fue fácil. Había noches en las que el peso de la traición la asfixiaba. No por la pérdida de Daniel, sino por las cicatrices emocionales que había dejado. Sin embargo, a pesar del dolor, cada día que pasaba, Carla se sentía más fuerte. El divorcio había sido un alivio, y aunque había enfrentado la realidad de estar sola, entendió que esa soledad no era el vacío que había temido. Era una oportunidad para redescubrirse. Una tarde, decidió visitar su antiguo café favorito, el lugar al que solía ir antes de que la vida con Daniel la atrapara en una rutina que no le pertenecía. El ambiente le traía recuerdos agradables de tiempos más simples, cuando aún creía que todo estaba por descubrirse. Se sentó junto a la ventana, pidió un café con leche y observó la vida pasar a través del cristal. Era una escena tan tranquila, pero para ella, significaba el regreso a una versión de sí misma que había olvidado. En ese instante, mientras hojeaba distraídamente un libro, escuchó una voz familiar. «Carla, ¿eres tú?». Levantó la vista y, para su sorpresa, se encontró con Sergio, un antiguo amor de su juventud. Su corazón dio un pequeño vuelco al verlo. Habían sido amigos cercanos, casi inseparables en su época universitaria, pero la vida los había llevado por caminos distintos. Él se fue al extranjero para seguir su carrera y ella, atrapada en su relación con Daniel, había perdido el contacto. «Sergio», exclamó Carla, esbozando una sonrisa auténtica, la primera en mucho tiempo. «No puedo creer que seas tú. ¿Cuánto tiempo ha pasado?». Sergio se acercó y se sentó junto a ella, su presencia cálida y amigable. Parecía el mismo de siempre, con ese brillo en los ojos que tanto recordaba. Hablaron durante horas, poniéndose al día sobre todo lo que había sucedido en sus vidas desde la última vez que se vieron. Carla, sorprendida de lo fácil que era hablar con él, comenzó a abrirse de una manera que no esperaba. Le contó sobre su divorcio, sobre el dolor y la traición que había vivido, pero también sobre su renacimiento, sobre cómo había encontrado una nueva fuerza en sí misma. Sergio la escuchaba con atención, sus ojos fijos en los de Carla,
asintiendo con comprensión. No había juicio en su mirada, solo empatía. Le habló de su propia vida, de cómo había viajado por el mundo, de los desafíos y logros que había enfrentado. Habían cambiado, sí, pero la conexión que alguna vez tuvieron seguía allí, intacta, como si los años no hubieran pasado. Siempre supe que tenías una fortaleza increíble, dijo Sergio en un momento de la conversación, mientras la miraba con una mezcla de admiración y cariño. Lo que has pasado, y la manera en que te has levantado, es inspirador. Carla sintió un calor en su pecho. Las palabras de Sergio eran sinceras, y aunque había aprendido a caminar sola, no pudo evitar sentirse agradecida de tener a alguien que la viera de esa manera. Pasaron más horas en el café, hablando como si fueran los únicos en el lugar. Cuando finalmente se despidieron, se prometieron volver a verse pronto. En los días siguientes, Sergio volvió a entrar en la vida de Carla de manera natural. No era una relación apresurada ni un intento desesperado por llenar vacíos, sino una amistad que comenzaba a crecer nuevamente, esta vez bajo nuevas circunstancias. Carla se sentía en paz. No estaba buscando una nueva historia de amor, pero el cariño que sentía por Sergio, el respeto mutuo que habían compartido desde hacía tantos años, comenzó a florecer de una manera distinta. Las cicatrices que Daniel había dejado aún estaban allí, pero ya no dolían tanto. Sergio le enseñó que el amor verdadero no se construye sobre la posesión o la dependencia, sino sobre el respeto, la admiración y la libertad. Con él, no había miedo de ser quien realmente era. Podía mostrar su vulnerabilidad sin temor a ser juzgada. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Sergio tomó suavemente la mano de Carla. Ese simple gesto, tan natural y sincero, la hizo darse cuenta de lo lejos que había llegado. El hombre que caminaba a su lado no era una fantasía ni una ilusión pasajera. Era alguien que la entendía, que la valoraba por lo que era y no por lo que podía ofrecer. No sé qué nos depara el futuro, Carla, dijo Sergio, con su característico tono tranquilo, pero quiero que sepas que estaré a tu lado, pase lo que pase. Carla sonrió, mirando a los ojos de Sergio, con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba caminando hacia un futuro en el que ella tenía el control. Había sobrevivido al dolor de la traición y ahora estaba lista para abrazar todo lo que la vida le ofreciera, sin miedo, sin dudas. El pasado había quedado atrás. Los días se fueron transformando en semanas, y la conexión entre Carla y Sergio se fortalecía con cada momento que compartían. Su vida ya no giraba en torno al dolor que una vez la definió, sino en la oportunidad de reinventarse, de permitirse amar nuevamente sin las sombras del pasado. Carla se dio cuenta de que no solo había dejado atrás la traición de Daniel, sino que también había empezado a sanar de formas que nunca imaginó posibles. Sergio era un hombre paciente, alguien que entendía la importancia de los tiempos. No había prisas ni expectativas, solo el deseo de estar el uno para el otro de manera genuina. Para Carla, esto era una novedad. Con Daniel, el amor siempre había estado acompañado de una sensación de tensión, de esfuerzo constante por mantener una imagen que no era real. Pero con Sergio, las cosas eran diferentes. Todo fluía con naturalidad. Una tarde, mientras paseaban por la ciudad, Sergio llevó a Carla a un lugar especial, el mirador donde solían ir cuando eran más jóvenes. El paisaje no había cambiado mucho, pero la vida de ambos, en contraste, había dado un giro completo. Allí, en ese mismo lugar donde habían compartido risas inocentes y sueños juveniles, Carla sintió una especie de círculo completarse. Volver a ese mirador no era solo un viaje al pasado, era una señal de que estaba lista para lo que venía. Sergio, con una sonrisa suave, la miró con esos ojos que siempre habían sido tan sinceros. Recuerdo este lugar como si fuera ayer, dijo, mirando el horizonte. Tantos años han pasado, pero nunca imaginé que estaríamos aquí, así. Carla asintió. El viento soplaba suavemente, como si el mundo estuviera en calma, en sintonía con el momento que estaban viviendo. Es extraño, ¿verdad? Respondió ella,
sintiendo una mezcla de nostalgia y alivio. A veces pienso en cómo era mi vida antes y me doy cuenta de cuánto he cambiado, de cuánto hemos cambiado. Sergio la observaba con detenimiento, como si cada palabra de ella lo tocara profundamente. Lo importante es que seguimos aquí, Carla, dijo, tomando su mano con suavidad. Tú eres más fuerte ahora. Y yo estoy agradecido de haber regresado justo cuando te necesitabas a ti misma, no a alguien más. Lo que tienes dentro es lo que te ha traído hasta aquí. Carla se sintió libre. Por primera vez en mucho tiempo, no había una batalla interna que librar, ni un dolor oculto que debiera enfrentar. Estaba en paz con lo que era y con lo que quería. Sergio le había mostrado que el verdadero amor no consistía en llenar vacíos ni en depender del otro para sentirse completa, sino en caminar juntos, apoyarse sin sofocar, en ser dos individuos que se eligen sin la necesidad de poseer. El tiempo que pasaban juntos no se basaba en promesas grandilocuentes ni en expectativas imposibles, sino en pequeños momentos compartidos que les permitían reconectar con lo que realmente importaba. Sergio no intentaba sanar las heridas de Carla, porque entendía que ella ya había hecho ese trabajo por sí misma. Más bien, él era el compañero que la acompañaba en este nuevo capítulo, donde ambos caminaban de la mano hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. En una noche especialmente tranquila, mientras cenaban en la casa de Carla, Sergio la miró a los ojos con una intensidad que la desarmó. No había urgencia en sus palabras, pero cada sílaba estaba cargada de honestidad. Sabes, Carla, todo este tiempo que hemos compartido me ha hecho darme cuenta de algo, empezó, con una serenidad que la envolvía. Yo no sé qué nos deparará el destino, pero sé que quiero estar a tu lado en ese camino. No por lo que eras, ni por lo que has pasado, sino por la persona que eres ahora. Eres fuerte, eres increíble, y quiero caminar junto a ti. Carla, sin decir nada por unos momentos, sintió que esas palabras resonaban profundamente en su alma. Era como si cada cosa que había vivido la hubiera preparado para ese momento. No necesitaba respuestas inmediatas, ni promesas que forzaran el futuro. Lo que Sergio le ofrecía era simple: compañía, amor sin condiciones y un respeto que no había conocido antes. Sergio, dijo finalmente, con una sonrisa que reflejaba toda la paz que había encontrado en él, no sé hacia dónde nos llevará esto, pero lo que sé es que, por primera vez en mucho tiempo, estoy en el lugar correcto. Estoy en paz conmigo misma, y eso es gracias a todo lo que he vivido. Pero contigo quiero seguir descubriendo lo que viene. Esa noche, algo se selló entre ellos. No necesitaban un compromiso formal ni grandes gestos de romanticismo. Lo que los unía era una conexión auténtica, basada en la comprensión mutua y en la certeza de que ambos habían llegado a este punto después de mucho dolor y aprendizaje. Con cada día que pasaba, Carla sentía que su vida se reconstruía de manera lenta pero segura. Sergio no era un salvavidas, ni un escape de su realidad. Era un compañero con quien compartía su viaje, alguien con quien podía ser ella misma, sin máscaras ni pretensiones. Lo que había comenzado como una amistad renacida ahora se transformaba en algo más profundo, y aunque Carla no sabía con exactitud a dónde los llevaría el futuro, estaba dispuesta a descubrirlo con él. El dolor del pasado se desvanecía poco a poco, dejando espacio para una nueva historia. Una historia en la que Carla era la protagonista, y Sergio, un aliado que caminaba a su lado. Los días transcurrían con una serenidad inesperada para Carla. Había dejado atrás el peso del pasado, y aunque las cicatrices de la traición seguían presentes, ya no le dolían como antes. Al contrario, eran un recordatorio de su fortaleza, de todo lo que había superado. Había aprendido a convivir con ellas, no como una señal de derrota, sino como un símbolo de que la vida sigue adelante, incluso después de los peores momentos. Una mañana, mientras ordenaba algunos papeles, llegó la notificación final del divorcio. El último vestigio legal que la unía a Daniel estaba a punto de desaparecer. Al abrir el sobre, leyó el documento con calma. No había sorpresa, todo estaba según lo acordado.
lo firmó con una sensación de alivio y paz. Ese capítulo de su vida, que alguna vez creyó que la definiría para siempre, finalmente estaba cerrado. Daniel, por su parte, ya no formaba parte de su vida. Su presencia se había desvanecido como el eco de una voz lejana, cada vez más irrelevante. Sabía, por rumores, que él seguía enfrentando las consecuencias de sus errores. Lo último que había escuchado era que se había mudado a otra ciudad, intentando rehacer su vida lejos del desastre que había creado. Pero ya no le importaba. Daniel pertenecía al pasado, un pasado que ya no tenía poder sobre ella. Carla estaba lista para un nuevo comienzo. Una tarde, mientras caminaba por las calles de su barrio, se detuvo frente a una pequeña tienda de arte que acababa de abrir. Los colores en la ventana la atraían, una mezcla de pinceles, lienzos y esculturas que parecían contar historias a través de sus formas y texturas. Entró por curiosidad y se encontró con una atmósfera cálida y acogedora, algo que la hizo sentir extrañamente en casa. Siempre había sentido una atracción por el arte, pero nunca lo había explorado realmente. La dueña del lugar, una mujer de mediana edad con una energía vibrante, la saludó con una sonrisa. ¿Te interesa la pintura?, le preguntó mientras organizaba algunos materiales. Siempre me ha fascinado, pero nunca me animé a intentarlo, respondió Carla, paseando la mirada por el lugar. La mujer, con una empatía que Carla no esperaba, le ofreció una oportunidad. Aquí damos talleres para principiantes. Si quieres probar, no tienes que ser una experta. Solo necesitas ganas de expresarte. Carla, sin pensarlo demasiado, aceptó la invitación. Sentía que era el momento de probar algo nuevo, algo que le permitiera explorar partes de sí misma que habían quedado olvidadas en medio del caos de su antigua vida. La semana siguiente se sumergió en la pintura. El taller, más que un simple pasatiempo, se convirtió en un espacio de descubrimiento. Cada trazo en el lienzo era un acto de liberación, una forma de dar forma a todo lo que había vivido, pero que nunca había expresado del todo. Los colores que escogía parecían tener un significado más profundo, y las imágenes que creaba eran un reflejo de su proceso interno de sanación. Sergio la acompañó en ese viaje, sin intervenir, pero siempre apoyándola. Sabía que el arte había abierto una nueva puerta en la vida de Carla, y la observaba con admiración mientras ella crecía en confianza y libertad. La relación entre ellos seguía siendo fuerte, pero no dependiente. Era una conexión basada en el respeto mutuo y en la comprensión de que ambos seguían sus propios caminos, incluso mientras compartían momentos juntos. Un día, mientras pintaba en su pequeño estudio improvisado en casa, Carla recibió una llamada inesperada. Era una invitación para exponer una de sus piezas en una galería local, como parte de una muestra colectiva. No era un gran evento, pero para ella significaba el reconocimiento de su esfuerzo. Aceptó con humildad, sintiendo que este nuevo proyecto era más que solo una actividad, era una metáfora de su nueva vida, una vida construida desde los escombros de lo que alguna vez fue. La noche de la exposición llegó con una mezcla de nervios y emoción. Carla se sentía vulnerable, pero también emocionada. Sabía que esa pintura que colgaba en la pared de la galería era mucho más que una obra de arte, era una parte de su historia, un reflejo de lo que había pasado, de lo que había perdido y, sobre todo, de lo que había encontrado en sí misma. Sergio estaba a su lado, como siempre, ofreciéndole palabras de aliento, pero sin robarle el protagonismo. Este era su momento, y él lo sabía. Carla caminó por la galería con la cabeza en alto, observando las otras obras, pero volviendo siempre a la suya, que parecía brillar con una luz propia en medio de las demás. «Es impresionante, Carla», dijo una voz detrás de ella. Al volverse, vio a una mujer mayor, una de las críticas locales más respetadas, mirándola con una expresión de genuina admiración. «¿Cuánto tiempo llevas pintando?», preguntó la mujer, sin quitar la vista de la obra. «Unos meses», respondió Carla, sintiendo un leve rubor en sus mejillas. «Es algo que empecé hace poco, pero ha sido un proceso muy significativo para mí.
La mujer asintió, como si entendiera mucho más de lo que Carla estaba dispuesta a decir en ese momento. Se nota, respondió la crítica con una sonrisa. Hay algo muy auténtico en esta obra, como si llevara una historia detrás. No te detengas. Tienes algo especial que compartir. Carla agradeció el comentario, sintiendo una ola de gratitud. Esa noche, mientras se alejaba de la galería, caminando por las calles iluminadas de la ciudad, supo que su vida había cambiado para siempre. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva pasión, y lo más importante, había encontrado paz consigo misma. El pasado ya no era un peso que cargaba, sino un capítulo cerrado, una historia que la había llevado a este momento de plenitud. Sergio caminaba a su lado, pero no como una necesidad, sino como una elección. La vida, con todas sus vueltas y sorpresas, le había mostrado que el amor, la felicidad y la paz no dependen de nadie más que de uno mismo. Y así, Carla continuó su camino, con la certeza de que el futuro estaba lleno de promesas que aún estaban por descubrirse. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar tu comentario. Queremos saber tu opinión. Comparte qué parte te impactó más y qué otras historias te gustaría escuchar. Gracias por acompañarnos y no te pierdas los próximos relatos llenos de emoción y giros inesperados.